¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Hoy vamos a ver tu primera clase de guitarra. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con esta primera clase de guitarra. Lo primero que hay que saber sobre la guitarra es qué es una guitarra. Básicamente porque, bueno, si queremos aprender a tocar guitarra tenemos que saber conocer el instrumento, por lo menos lo más básico. Y bueno, esa es una pregunta a día de hoy un poco ambigua porque tradicionalmente se conocía la guitarra como un instrumento de 6 cuerdas, pero actualmente ya hay guitarras con más cuerdas. Entonces, comencemos por el inicio. El primer instrumento de cuerdas conocido en la historia de la humanidad fue un arco, ya que estos los utilizaban los primeros seres humanos para salir a cazar, pero en algún momento a alguien se le ocurrió esa curva y esa cuerda, en vez de usarla para cazar, darle la vuelta y empezar a tocar música con ella. Se dio cuenta que podía hacer música. Entonces, ese es considerando históricamente el primer instrumento de cuerdas. Y bueno, este instrumento es conocido como el berimbau, el cual pues consta de el arco con un pequeño pocillo, no recuerdo bien el nombre, pero en él llevaban agua y eso servía como caja de resonancia. Entonces descubrieron que podían hacer música con este, es considerado el primer instrumento de cuerdas. Ya después fue avanzando históricamente el instrumento y tradicionalmente se consideraba como una forma como aquella, un instrumento de 6 cuerdas. Por ejemplo, esta guitarra que tengo aquí tiene 6 cuerdas. Entonces comencemos con esto, que es lo más básico. Y bueno, tenemos dos tipos de guitarra principalmente, que es la guitarra eléctrica y la acústica. Básicamente tienen muchas similitudes. Vamos a hablar de las similitudes y las diferencias. Comenzando con esta guitarra que es eléctrica. Entonces decíamos, tiene 6 cuerdas. Como se puede apreciar ahí, son 6 cuerdas. Ok, esta parte de aquí que está tocando mi dedo es el puente. Básicamente el puente en este modelo es un Tunomatic que básicamente consta de estas dos partes, pero bueno, el puente sirve en parte para anclar las cuerdas y formar aquí también un ángulo en el que reposen las cuerdas para generar la tensión, para que al momento de vibrar pues esta suene. Todas las guitarras, ya sean eléctricas o acústicas, tienen puente. Y bueno, del otro lado, que también es donde se atan las cuerdas, es el clavijero, que en sí el clavijero es toda esta zona que a veces también se le conoce como pala. Y bueno, estas pequeñas piezas son las clavijas. Entonces básicamente aquí entra la cuerda y se hace un nudo y se afina. Hay diferentes tipos de clavijeros. Este, por ejemplo, cuenta con unos locking tuners que hacen que la afinación sea un poco más sencilla de hacer. Ya hablaremos a profundidad de eso en otro video acerca sobre ciertas características. Bueno, entonces del otro lado tenemos el clavijero, que es toda esta zona donde van estas clavijas, por eso se le llama clavijero. Y bueno, en general abarca toda esta zona de la guitarra. Aquí también tenemos un pequeño hueso, que es el hueso del clavijero, vaya. Y en las guitarras acústicas tenemos, aparte del hueso del clavijero, tenemos el hueso del puente. Eso solo en las acústicas. En las eléctricas básicamente el puente es metálico. Y bueno, también en las guitarras eléctricas tenemos pastillas, que son estas piezas metálicas que se ven aquí. Hay diferentes tipos de pastillas, hay modelos, hay marcas y principalmente se dividen en dos, en activas y pasivas. Las activas requieren una batería externa para poder funcionar y las pasivas simplemente con conectarlas ya se pueden tocar, no necesitan ningún tipo de batería para funcionar. Y bueno, esta parte es el mástil. El mástil por lo regular consta de 3 partes. Vendría siendo el diapasón, que es donde uno toca. Luego, bueno, está la parte de atrás, que es donde uno reposa la mano. Y por dentro de estas dos piezas va el alma de la guitarra, que es una barra metálica que nos ayuda a manejar la curvatura del mástil para, pues básicamente que sea más cómodo de tocar y que no tenga problemas de trasteo. Básicamente esa es la función del alma. Y bueno, esa es básicamente los componentes de la guitarra. Luego viene el cuerpo. El cuerpo pues va variando las formas de
de una guitarra a otra, y de las maderas también. Tanto la forma como la madera influyen en la resonancia de la guitarra, entonces cada guitarra, al tener una forma única, va a tener también un sonido único. Y aparte, bueno, está esta otra parte que es el plug, donde se conecta a la guitarra eléctrica o electroacústica. En este caso yo tengo aquí un inalámbrico, pero también hay cables. Entonces básicamente es eso. Ahí podemos escuchar cómo suena. También dentro del diapasón tenemos estas pequeñas barras metálicas que su nombre son trastes. Los trastes a veces se refieren a este espacio que queda, pero en realidad es la barra metálica. Entonces, coloquialmente se puede decir que es este espacio que queda. Este sería el primer traste, segundo traste, tercero, cuarto, quinto. Y bueno, van formando diferentes escalas. Hay guitarras que llegan hasta 19, 20 trastes, hay unas que llegan a 22, otras que llegan a 24 y otras que incluso llegan a 27. También depende de la escala, que es básicamente la distancia que hay desde este hueso hasta donde reposan las cuerdas acá. Básicamente en eso también se diferencia los tipos de guitarra. Y bueno, habíamos dicho que tradicionalmente las guitarras tenían 6 cuerdas, pero después esto ya no fue del todo así, y empezaron a haber guitarras con más cuerdas, como por ejemplo esta es una guitarra electroacústica. Básicamente lo que diferencia a una guitarra acústica de una electroacústica es que aquí tiene el plug. Y bueno, sí habíamos dicho que eran dos tipos, eléctricas y acústicas. La electroacústica, vaya, sí, tenemos 3 tipos, vaya. La electroacústica, si no la conectas es acústica, pero si la conectas, pues básicamente vendrá siendo una especie de guitarra eléctrica. De hecho, incluso se le puede poner distorsión. Y bueno, esta guitarra, como podemos ver, tiene 12 cuerdas. Básicamente a este tipo de guitarras se les conoce como docerolas, que han sido popularizadas últimamente mucho por géneros regional mexicano, pero no es exclusivo de ese género. De hecho, canciones como Starway to Heaven de Led Zeppelin o Hotel California, el intro de Fight Fire with Fire de Metallica, en fin, hay muchas canciones que han utilizado docerolas que no necesariamente son del género regional mexicano y tampoco es exclusivo para el regional mexicano, pero bueno, este tipo de guitarras ya tienen básicamente 12 cuerdas, las cuales vienen acomodadas en pares, o sea, tenemos 2 cuerdas que se afinan igual, que vendrían siendo la sexta cuerda, que eso es algo que también no había comentado. Básicamente la sexta cuerda es la más gruesa y la primera la más delgada, y van en sentido ascendente conforme al grosor, siendo la primera la más delgada, la segunda un poco más gruesa, la tercera un poco más gruesa, cuarta más gruesa, quinta más gruesa y la sexta vendrá siendo la más gruesa de todas. En cuanto a diámetro, ¿verdad? Tienen un mayor diámetro, y en este tipo de guitarras vienen 2 cuerdas afinadas en una misma nota. Entonces la afinación estándar de cualquier guitarra es mi, y básicamente la primera y la sexta cuerda van en mi, la segunda cuerda va en si, la tercera cuerda va en sol, la cuarta cuerda va en re, la quinta en la, y bueno, ya otra vez la sexta en mi. Básicamente estas van por pares, entonces van afinadas igual. Estas 2 van en mi, estas 2 van en la, estas 2 van en re, estas 2 en sol, estas 2 en si y estas 2 en mi otra vez. Y pues básicamente nos entregan el mismo sonido en cuanto a armonía, pero lo que tienen estas guitarras es que forman un chorus natural debido al juego de frecuencias, que también es algo que hablaremos en otro video posteriormente. Cómo es que la vibración genera las notas básicamente, y por qué es que de repente estas tipo de guitarras pueden generar ese efecto chorus de una forma natural, que bueno, el chorus es un efecto de guitarra que se suele usar con moduladores de sonido, que básicamente vendrían siendo los pedales que todo el mundo conoce como pedales para guitarra. Entonces es un tipo de efecto, entre otros varios que hay: delay, distorsión, eco, flanger. El chorus es uno de ellos. Y bueno, este tipo de guitarra tiene esa particularidad de generar un efecto de chorus de forma natural. También tenemos este otro tipo de guitarras que ya incluyen más cuerdas con diferente afinación, por así decirlo. Esta tiene 7 cuerdas. Ahí, como se puede ver en el clavijero, son 7 las clavijas. Y bueno, la particularidad de esta es que agrega una nota más grave en la séptima cuerda, siendo ahora esta la nueva cuerda más gruesa.
y esta se afina en la afinación estándar, se afina en sí. Esto nos ayuda a generar bajos más potentes y de hecho pues ya vendrían equiparándose a las primeras cuerdas de un bajo, algunos calibres de esta séptima cuerda, incluso hay guitarras de 8 o 9 cuerdas. Entonces esa definición tradicional de que la guitarra es un instrumento de 6 cuerdas pues comienza a verse que ya no es del todo así. De hecho incluso los bajos también tradicionalmente se conocían que tenían 4 cuerdas, pero actualmente ya hay bajos de 6 cuerdas, entonces pues no precisamente porque tenga 6 cuerdas se convierte en una guitarra. Más bien la diferencia principal entre un bajo y una guitarra es el calibre de las cuerdas. El calibre de las cuerdas de los bajos es muchísimo más grueso y eso aparte de que suelen manejar escalas más grandes en lo que es el diapasón. Entonces básicamente esas son las diferencias principales entre una guitarra y un bajo, y debido a estas diferencias, sobre todo en el grosor de las cuerdas, se emiten diferentes sonidos y diferentes armónicos, pero básicamente es eso. Entonces ahora ya lo saben, existen diferentes tipos de guitarras con diferentes tipos de cuerdas, pero bueno, básicamente todas tienen los mismos componentes. Este es el cuerpo, tiene pastillas, el puente. Bueno, estos son el control del volumen y el control del tono. Básicamente esto es lo que vendría siendo en las guitarras eléctricas. Hay algunos que tienen push-pull, como aquella, vamos a verlo, que bueno, también tenemos estas que son el control del volumen, el control del tono y este pequeño switch que es diferente en las guitarras, que tiene diferentes posiciones, pero básicamente en cualquier guitarra la posición de abajo es la pastilla del puente y la posición de arriba es la pastilla del brazo, y en medio vendrían siendo ambas pastillas a la vez. Aparte de estos controles de volumen y sonido, hay algunos como esta guitarra que son push-pull, lo cual quiere decir que esto se puede alzar y hundir. Y bueno, esto dependiendo el circuito y el cableado de la guitarra nos va a permitir diferentes configuraciones, opciones, que son ya sea que haga que estas pastillas suenen como otro tipo de pastillas. Estas son unas que se llaman tipo humbucker y hay otras que son sencillas, que son como las que usan las guitarras como las Stratocaster, son las más conocidas que usan ese tipo de pastillas. Básicamente sirve para eso, para poder emular una single coil debido a una cancelación de fases. Pero bueno, eso también es tema para otro video completo. Entonces básicamente sirven para cambiar el sonido de la guitarra, esos controladores push-pull. Y okay, eso es lo más básico de cualquier guitarra. Ok, en las electroacústicas también tenemos lo que vendrá siendo el puente. En esta parte se usan estas piezas para mantener las cuerdas fijas en su lugar. Y bueno, toda esta parte de aquí vendrá siendo el puente, básicamente toda esta pieza de madera con las de plástico. Tenemos el cuerpo de la guitarra y estas tienen este hueco, y de hecho por dentro son huecas también. Este hueco lo que hace es amplificar el sonido, es una caja de resonancia natural. Entonces estas guitarras suenan muchísimo más fuerte que una guitarra eléctrica sin necesidad de un amplificador, pues pueden hacer su trabajo bien. También tenemos lo mismo, los trastes, que son las barras metálicas, el diapasón, que es esta madera, parte de madera que está donde apoyamos los dedos para tocar, el mástil, que en general es todo el brazo, por así decirlo, o esta parte del brazo, y por dentro algunas acústicas y electroacústicas tienen alma también, sobre todo las que usan cuerdas de metal como esta. Las de cuerdas de nylon por lo regular no llevan alma porque la tensión de las cuerdas de nylon no es tanta. También acá tenemos las clavijas, que estas son de otro tipo que no son locking tuners que habíamos visto. Y bueno, aquí tiene un control de volumen para cuando se conecta al amplificador, y en este caso no usan pastillas estas guitarras, usan un material que se llama piezoeléctrico, que básicamente va abajo del hueso del puente, el cual hace contacto con las cuerdas. Y bueno, a ver, ok, el hueso del puente hace contacto con las cuerdas y al mismo tiempo hace contacto con el piezoeléctrico, por lo que al momento de tocar una cuerda, la vibración se manda a partir del hueso al piezoeléctrico, el cual transforma la vibración en una señal eléctrica que posteriormente es amplificada en el amplificador. Y básicamente así es como funcionan las electroacústicas. Las acústicas simplemente pues suenan con la caja de resonancia y ya no hay otro mayor chiste. Y de hecho, bueno, tengo una acústica que también vamos a mostrarla. Estas son las guitarras acústicas como más tradicionales. Esta, bueno, tiene una cuerda rota. Vemos lo mismo, tiene 6 cuerdas incluyendo la cuerda rota. Tiene esta caja de resonancia
pero no tiene ningún tipo de componente electrónico, es toda 100% madera. Esta de hecho ya está bastante traqueteada porque le di bastante caña en su momento. Y bueno, también tenemos acá la zona del clavijero, el mástil. Esta en particular no tiene alma, pero básicamente son las mismas piezas: puente, clavijero, clavija, hueso del clavijero, hueso del puente, cuerpo. Básicamente eso es lo que compone una guitarra. Entonces, en conclusión, tradicionalmente la guitarra se conoce como un instrumento de 6 cuerdas, pero ya vemos que no necesariamente es así, o no estrictamente en el sentido de la palabra. Sin embargo, sí considero que es el mínimo de cuerdas que debe tener para considerarse guitarra, y a partir de eso lo que la distingue principalmente de otros instrumentos como el bajo, que es lo más parecido, vendría siendo el tipo de tonos que nos puede dar debido al grosor de las cuerdas. Y bueno, eso es todo en tu primer clase de guitarra. En próximos videos estaremos hablando también de técnicas de guitarra, primeros pasos para tocar, cómo son los acordes más básicos, escalas más básicas, etcétera, hasta ya temas más avanzados, ¿vale? Entonces recuerden suscribirse para no perderse ni un solo detalle, y también comentar qué les gustaría ver en el canal, darle like y nos vemos.